Y este episodio del Politicast es más que importante, es crucial. Eso lo escribió ChatGPT, como todos los tweets y todas las cosas que ustedes han leído de ChatGPT que dicen, utilizan esa fórmula en español, en inglés y en todos los idiomas, hechos por ChatGPT. Más que un hermano, eres un brother. Exacto. Eso fue el precursor a lo que vamos a hablar en este episodio número 12 más 1. importante aclaración. del Politicast. Del Politicast, correcto. Teníamos Teníamos unos tiempitos sin grabar, pero bueno, aquí Estuvimos estamos. de vacaciones, Exacto. que no significa que estuvimos en vacaciones lujosas en la playa tomando caipirinha. Simplemente estuvimos ocupados. Exacto. Estuvimos trabajando. Exacto. Y ahora es que volvemos a este hilo conductor de explicación de política venezolana y mundial. Pero hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Exactamente. De la IA o AI, depende de cómo lo quieras hablar. O de tu nivel de pretencioso. Depende de tu nivel de pretensión, eso es correcto. Yo siempre digo AI, entonces estoy bastante alto en la pretensión. Correcto. Bueno. ¿Y qué vamos a hablar del AI? De la AI. Voy a decir AI. Ya, dije AI. ¿Qué vamos a hablar de AI? De la IA. Vamos a hablar de, evidentemente es un tema que está en desarrollo, estamos viviendo eso, pero yo de algunas de las cosas que va a causar y cómo nosotros vemos que va a causar, los cambios que va a causar a nivel económico, político, incluso cognitivo, literalmente en nuestro cerebro, lo que está cambiando. Y nada, a ver. Pero yo quisiera contextualizar un poco porque se siente como un momento revolucionario. En el buen sentido no socialista de la palabra. Es revolucionario. No sé si es bueno o malo, pero sí es revolucionario. Porque había un mundo antes de la inteligencia artificial, o mejor dicho, un mundo antes del acceso libre a ChatGPT. Sí. O sea, había un mundo en el que si tú querías buscar algo, ibas a Google. Si tú querías escribir un ensayo, te sentabas y lo escribías. No sé, no había manera de hacer tantos trucos. Que ahora ChatGPT y demás le podías pagar a alguien para que... Le podías pagar a un amigo, claro, para que te resolviera la tarea. Y hoy en día la inteligencia artificial es capaz a este punto de presentar exámenes universitarios, correcto, de pasar el examen del bar, o sea, el que presentan los abogados para ejercer derecho. Y nos acercamos cada vez más a tener una herramienta con la que no contábamos. Yo creo que quizás sea comparable con el acceso a Internet y los cambios que eso llevó al mundo, lo que estamos viendo hoy en día. Puede ser, bueno, es una duda que yo tengo, ¿no? ¿Será más como el Internet o será más como la revolución industrial? Pues yo creo que la revolución industrial cambió mucho más que lo que cambió el Internet, mi opinión. Puede ser. Cambió mucho más la manera en la cual todo se relacionaba, o sea, económicamente, los sistemas económicos, sociales, culturales, todo. Con la revolución industrial hay un boom sin precedentes en la historia humana. En cuanto a la generación de riqueza. En cuanto a la disminución de la pobreza. A partir de ahí empieza el trend. Es un buen debate. No. A partir de ahí que empieza el trend. Sí, pero durante los primeros... Ya va. Y los ricos eran pobres. Sí, pero ya va, momento. Es correcto, pero al mismo tiempo, durante los primeros años, como que los primeros 5 años, casi que durante el primer siglo de la Revolución Industrial o los primeros 50 años, no hubo realmente una disminución de la pobreza. La gente también está ganando poco, tanto antes y después. ¿Ok? Y no es que mejoró la calidad de vida durante esos primeros 50, 60 años. ¿Ok? Durante esa época de la Revolución Industrial, honestamente, si tú trabajas en una fábrica donde te podías agarrar y te podías mochar un brazo rápidamente y al lado hay un niño de 10 años y que Dios mío. Claro. No mejoró mucho esa calidad de vida a trabajar en el campo. Además de las condiciones de insalubridad, etc. Entonces, y eso es un punto que... Evidentemente después, cuando ya la revolución industrial aguanta y agarra todo, digamos, las fuerzas, sí hubo una gran mejora en la calidad de vida, hubo una mejora en los sueldos, etcétera. Pero fue después de los primeros como 50 años, en los cuales no hubo verdaderamente una mejora en la calidad de vida, solamente hubo cambios radicales. Y una expansión de la riqueza que fue lo que permitió llevar a ese mejoramiento en la calidad de vida. Eventualmente. Durante ese momento también salieron algunas ideas un poquito que nos están jodiendo la vida todavía, ¿no? También. Correcto. También. Entonces, unas con otras. Pero... Vamos a ver, la primera pregunta en el término económico es eso, o sea, porque mucha gente también estará preguntándose, ok, la inteligencia artificial va a potenciar los empleos y va a generar más empleos o va a quitar más empleos. Sí, que es un poco de las dos. Un poco de las dos. Hay empleos que simplemente van a dejar de tener sentido que un ser humano los haga, porque es mucho más eficiente, barato, rápido, menos errores que lo haga una máquina a que lo haga un ser humano. Y eso es una moda que no la empezó la inteligencia artificial. O sea,
a partir de, por ejemplo, qué sé yo, la creación del automóvil, yo me imagino que el impacto que eso tuvo en la industria de la gente que criaba caballos o Sí, que la destruyó construía seguramente. carretas es horrible. Y simplemente fue algo que se tuvo que dejar ir para dar paso a nuevos empleos. Hay unos que quizá me parece el punto más contencioso, el tema artistas, el tema de la creación del arte e Y inteligencia artificial. Sí, bueno, y en general pues, está el tema de los actores, ¿no? Que también hay Ujú. muchos actores que creo que uno de los temas es las huelgas, la huelga que se Claro, hizo la hace huelga tiempo. de los escritores en Hollywood. Sí, porque querían utilizar sus imágenes a perpetuidad, una locura. Eh, entonces, bueno, o sea, me parece que evidentemente ya, y es curioso porque con el tema de la inteligencia artificial, yo creo que las industrias que están más expuestas, bueno, primero yo creo que todas las industrias están bastante expuestas, Sí, sí, sí. excepto el que sí, plomero, Por aunque ahora. por ahora, a menos que los robots se vuelvan locos. Ojo, Ojo pelado. ya hay robots bartenders, Sí, como eso me Mr. Robot. molesta, eso me molesta. Bueno, en fin, ese tipo de cosas, tipo las industrias de conocimiento, las industrias de marketing de primera, finanzas, cuestiones de papeles, de procesamientos legales, etcétera, van a estar afectadas por la inteligencia artificial. Incluso las de transporte, ¿no? Con los carros estos que se mueven solos, los Waymo. Que fueron sacrificados masivamente hace poco en California. Ah, correcto, sí. No hablamos mucho de Qué eso. horrible. Pero eso, yo quiero pararme un momento para ver lo bárbaro que fue ese momento, y como debería quedar registrado en la historia humana, que unos robots, coño, súper chéveres, que te buscan, te llevan y tal, la gente los llamaba a su propia destrucción. O sea, los llamaba para asesinarlos, para quemarlos. ¿Cómo, Bueno, no son personas. cómo los robots del futuro Van van a muy mal. recordar esto? Bueno, Yo creo que muy mal. Muy mal, muy mal. Bueno, Terminator, ahí van las cosas. Cuidado. Cuidado, ojo pelado. Pero, a ver, yo creo que a nivel económico está el potencial de generar... Yo creo que también hay dos potenciales. O está el potencial disruptivo en el cual se van a destruir muchas empresas, ¿ok? A cambio de un beneficio que me parece va a ser en general marginal, ¿ok? Porque no es como que... a ver, tampoco no es como que antes del 2000... por ejemplo, en el caso del contenido. Nosotros estamos en la empresa, digamos, en la industria de la creación de contenido. Correcto. No hace falta más contenido, ¿ok? Ya estamos haciendo este contenido, pero no hace falta más contenido. AI nos da una herramienta de hacer contenido de una manera exponencial. Ujú. ¿Qué valor realmente la sociedad agarra de eso a cambio de los, digamos, las consecuencias negativas que puede traer? No sé. Yo creo que es una de las principales dudas que yo tengo con respecto a la inteligencia artificial, es que tiene una capacidad, un potencial, realmente hay que decirlo, de disruptivo, destructivo. Sí. Y no necesariamente le veo el queso a la tostada, por lo menos en varias industrias, ¿no? Sí. Entonces me parece que la primera es que puede crear mucha disrupción y no necesariamente compense esa disrupción con mucha creación de empleo. O también puede pasar como pasó al final del día con otras tecnologías que terminan, como diría el meme, nothing ever happens, termina siendo tan gradual que realmente no hay grandes disrupciones. Yo espero que sea esa. Sí, yo más bien pienso que, o sea, como una persona que trabaja en el mundo de los medios y la creación de video profesional, me he dado cuenta que lo que la inteligencia artificial está obligando a las personas en esta industria es a que sus capacidades humanas sean mucho más claramente explotadas o mucho más claramente aplicadas en su trabajo. Porque sí, una inteligencia artificial pues, que te puede dar una lista de temas para hacer un video, te puede escribir el guión, te puede generar imágenes, te puede generar video, te puede generar la voz, puede generar un avatar que hable exactamente como tú. Pero eso hasta ahora lo que ha demostrado es que hay un tono robótico identificable, súper identificable, como la intro que hicimos en este episodio. Sí. Y eso lo que obliga es a que las personas que se dedican a esto profesionalmente tengan la obligación de mejorar y de exhibir lo máximo en su capacidad humana creativa a un punto en el que parece que la inteligencia artificial, al menos teóricamente, ni siquiera puede llegar, que es al de ese impulso crear creativo, cosas nuevas, narrativo, porque al artístico, final del de día conectar. la inteligencia artificial ahorita realmente no te crea nada nuevo. Realmente, por lo menos a nivel de escritura, te agarra y hace un compendio, análisis rápido de todas las maneras de escribir, las técnicas narrativas y literarias que se utilizan comúnmente y te las escupe en el papel. Y evidentemente uno se da cuenta muy rápido Sí. cuando algo lo escribió ChatGPT. Ese es el clásico, ¿no? Eso es un meme que están Y dando lo peor es mucho que cada vez mejora. cada vez mejora, pero al mismo tiempo cada vez más fácil de notarlo. Sí. ¿Me entiendes? Por ejemplo, es muy, en caso a ver, lo escrito,
cada vez que hay algo que el MDAX, que es como el guión, Ajá. ¿verdad? Y esta fórmula de no es X, no es solo Y, es Z, es ChatGPT. Sí. O sea, eso es marca de ChatGPT. Y cuando tú lo dejas, ChatGPT lo puede utilizar 5 veces por cada oración. Tienes que gritarle y decirle, por favor, no lo uses más. Y se molesta. Pero, evidentemente, yo creo que eso también se genera resistencia a la inteligencia artificial porque la gente al final del día también quiere saber que estás hablando con un humano. Sí. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tú escribes, y nos ha pasado, a mí me ha pasado acá, buscas un apartamento y les preguntas algo y te responde es un AI. Sí. No te dice que es AI, ¿no? Pero te respondió Lisa y es como que... A mí me pasó una vez que incluso hablé como 6 correos con una inteligencia artificial. te cuenta que era inteligencia artificial. No, peor aún. O sea, agendé incluso un tour para ir a visitar un apartamento y llego y me dice, no, y no hay nadie en la oficina para eso. Y yo, pero ¿cómo es posible? Si yo vengo hablando con esta persona y me dice, no, eso es inteligencia artificial. Y yo, ¿qué? Pero bueno, o sea, me parece que al final del día realmente no sabemos. Los economistas están discutiendo mucho sobre los efectos que va a tener la inteligencia artificial, los disruptivos que va a crear. Porque va a tener los dos. Va a tener los Va a dos. destruir mucho Al final también. del día hay que ver el balance, ¿no? Pero no sabemos, honestamente. No sabemos cómo va a ser su efecto en los sueldos, por ejemplo. No sabemos cómo va a ser su efecto en la calidad de vida, en los índices de desempleo, en la estabilidad, la armonía social, por digámoslo así. Y tú estás lanzando muchas cosas pesimistas. Hermano, O sea, yo creo porque que sí, se van a perder trabajo. La gente va a tener oportunidad de hacer trabajos mucho mejores, más productivos, dedicarse a otras cosas. No vas a estar obligado a hacer SEO, por ejemplo. O sea, yo soy una nota... haciendo AEO. Claro, soy una nota más optimista, sí. O sea, va a Bueno, haber para gente que variar, la pasa hermano, mal, porque que va a usted sufrir, que sufre- van a destruir trabajos, sí, pero también se van a crear cosas chéveres, nuevas. Siempre ha pasado así. Siempre ha pasado así, pero... A ver, pero también... Por eso cuando dijiste lo de la revolución industrial, había que... A mí me parece que tiene el potencial de ser igual a la revolución industrial. ¿Ok? Lo bueno y lo malo. Lo bueno es de que claramente la revolución industrial... Eventualmente la calidad de vida de los humanos mejoró muchísimo, ¿no? O sea, un humano en 1910 me vive mejor que uno en 1710, ¿no? Teníamos acceso a más tecnologías y más cosas, ¿no? Y en general. Pero durante esos un buen tiempo no fue así. Tú le preguntabas a la gente y dice, mira, yo no sé qué tanto mejor es esto, ¿no? O sea, ya no estoy en el campo, pero estoy en esta fábrica. Pero la gente hubiera preferido volver al feudalismo, ¿no. Había gente que sí, ojo. Para mí ese es el cambio, bueno, y todavía, pero para mí ese es el cambio fundamental, o sea, que el Pero cambio yo me- es deseado. Pero pero es que no es deseado porque al final no te... A ver, no es que te dicen, vamos a hacer una elección para... No, sino porque tú te adaptas a las situaciones económicas. Entonces la Sí, gente se sí. fue del campo a la ciudad porque hay más trabajo. Pero puede tener repercusiones, por ejemplo, políticas. Buena conexión ahí. hermanos. Está bien, papi. Entonces, La política. Y ahí voy, por eso es que utilizo el símil de la revolución industrial. La analogía de la revolución industrial. Porque precisamente la revolución industrial creó mucha disrupción, mucha creación, eventualmente todo lo que nosotros sabemos, el mundo actual es por eso, pero también generó muchísima desestabilización e inestabilidad en Europa durante esas épocas. Y surgió el comunismo, lo vemos una respuesta clara a la revolución industrial. O sea, si no hay revolución industrial, el comunismo puede haber protocomunismo, pero no el nivel que llegó. no. Claramente, el movimiento basado en el movimiento sindical y obrero, el proletariado, bla, 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 toda esa paja. Hubo muchísimas revoluciones en Europa, hubo muchas revueltas, hubo mucho descontento popular que eventualmente surgió en ideas radicales, comunismo y eventualmente mucho más tarde fascismo y otras ideas más de derecha. Y eso fue una respuesta a cambios económicos. Bueno, puede pasar también, ¿no? O sea, si pasó en los 1800 puede pasar fácilmente ahorita. Y ya estamos viviendo tiempos convulsos. Entonces, pueden ser más convulsos aún, ¿no? También. Sí, y además a mí me parece que hay una carrera geopolítica por la inteligencia, por desarrollar modelos de inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de este modelo DeepSeek que salió de China? Ah, el China, sí, sí, sí. Que todo el mundo en ese momento estaba horrorizado y coño, los chinos van por adelante. Porque era más barato que... Sale esta inversión loca que le meten un montón de plata a OpenAI. Una inversión que incluso se anunció en la propia Casa Blanca con Donald Trump allí. O sea, hay un interés muy claro por parte de los gobiernos por desarrollar, mantener y quizás incluso robar modelos de inteligencia artificial. Y eso a mí me parece que es innegable que ahora entra dentro del tablero geopolítico. Sí, ojo, aunque yo también he visto videos, por ejemplo, de
los mejores jugadores de tal equipo por AI y DeepSeek siempre saca las respuestas terribles, así que estamos tranquilos. No, DeepSeek cayó. O sea, eso fue como un scare de un día. No, y evidentemente, porque se lanza una vaina que yo digo, Dios, pero Tú le preguntas, guau, qué terrible. ¿qué pasó en el febrero del 89 en China? Nada. No pasó Es nada. que no pasó nada, por si acaso, pero no sé, porque uno no sabe al final cómo Sí. el chino está viendo. No, bueno, y la carrera geopolítica, incluso cuando lo aplicas a los temas militares, ¿no? Evidentemente, la combinación de drones con AI, de sistemas militares con AI, eso abre también muchos debates sobre, digamos, Ética. de ética, quién dispara, importante, ¿no? Al final del día, quién dispara, dispara un humano o dispara un algoritmo. Que ojo, los con todo lo que humanos tiene, ¿no? Claro, pero- tampoco tienen el récord limpio. No es que tiene un buen récord, pero es una persona que tú puedes responsabilizar penalmente. Claro. ¿Ves? Y puedes decirle, es culpa de él, porque esta persona tomó la decisión. Una AI que quién va a meter preso un algoritmo, o sea, no puedes, ¿no? Entonces, es lo mismo también, yo una vez leí también ese argumento con el tema de los carros que se manejan solos. Ok, ¿qué decisión toma el carro, no? Aquí en caso de atropellar, ¿salva al piloto o trata de causar la menor cantidad de daños posibles, incluso si eso mata al piloto? Bueno, debates interesantes que nosotros no habíamos pensado porque, bueno, al final del día, antes no tenía que pasar eso. Pero bueno, o sea, a nivel político me parece que puede haber un potencial para, si no es bien manejado los efectos que va a tener la inteligencia artificial en la economía, vamos a asumir incluso el mejor escenario, sí crea mucho de disrupción, pero crea más de lo que de lo que destruye, igual va a destruir, y esos efectos de destrucción pueden estar concentrados en algunas pocas industrias, en algunas pocas comunidades, y esa comunidad va a estar muy molesta. Y esas comunidades de Pensilvania te decían una elección. Y exactamente. Y entonces, y bueno, en todo el mundo, entonces, la manera en la cual los sistemas políticos van a tener que adaptar, responder a esas disrupciones, es crucial, porque si no se atienden esas respuestas, si no se responde, bueno, si ya estamos viviendo una época de polarización, de ideologías bastante radicales, imagínate dentro de 20 años con una AI una revolución de la AI. No, y tú dices revolución de la IA y yo vuelvo a Terminator. O sea, Claro. También, no sé, quizás esto ya es mucho más futurista y no pensando en lo posible en este momento, pero quizá hay un nuevo campo en el que la inteligencia artificial puede llegar. Bueno, como de hecho hubo este escándalo, ha habido varios escándalos de modelos que llegan a cierto punto de ¿sabes? Como que Conciencia. conciencia, que no es exactamente conciencia, pero es algo muy cercano en el que, por ejemplo, hubo un modelo que se llama, de esta empresa Cloud, que se llama Opus 4, ese modelo todavía está en desarrollo, y el modelo... a los ingenieros, A los ¿no? ingenieros, sí, o sea, con una cosa que era falsa. Sí, era una prueba. Como que no, que yo tengo unos emails tuyos que tú le montas cachos a tu esposo, una cosa así. Pero se lo dijo al ingeniero supuestamente intentó clonarse a sí mismo en un servidor externo y después lo negó. Dios. Entonces, a ver, yo lo veo como algo futurista. O sea, realmente esto no es conciencia y los Sí, modelos no es no tienen conciencia. esas capacidades hasta este punto. Es más, hubo un estudio que dice que no piensan, porque le pusieron unos problemas específicos que no son de repetición, sino como que verdaderamente pensamiento crítico y no lo saben resolver todavía. Sí, sí. Pero también veo unas cosas muy interesantes como cuando salió ChatGPT, supuestamente ChatGPT era woke. Y bueno, algunas preguntas que tú le hacías te das cuenta que sí tiene era un sesgo. woke, sí, algún Sí tiene un sesgo. sesgo. Entonces la respuesta de ChatGPT Fue Grok. Fue Grok. Que bueno, se volvió XAI, que hizo lo mismo pero para el otro lado. al otro lado y se volvió como fanática de un pintor austríaco. No dicen podemos por ahí, decir que esa no podemos decir palabra. esa palabra aquí en YouTube. No. Y no sé, también me parece muy interesante cómo, o sea, es innegable que también hay una dimensión política en cómo estos modelos generan como estas barreras o estos sesgos y se aplican a sí mismos. Y nada, es otra pieza que está en el tablero. Otra cosa que también me parece interesante es el tema de los autoritarismos, no las dictaduras. O sea, recordemos, yo me acuerdo mucho con el tema de las redes sociales. A ver, tenía como 12 años, ¿no? 13 años. Pero el argumento era con Twitter, con Instagram, Facebook, todas estas cosas. La democratización de la información va a hacer que los regímenes autoritarios pierdan el control. No pasó así. Sí. No pasó así. En China hicieron el Great Firewall para evitar que llegaran cosas extranjeras. Y al contrario, los regímenes autoritarios han sido muy duchos en utilizar las redes sociales para mantener el control social. Sí, para expandir su Para propaganda. expandir su propaganda y todo lo demás. O sea, al final no pasó eso. Y ahora con la inteligencia artificial, a ver, pues claramente los gobiernos dictatoriales van a utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus sistemas de operaciones, sus sistemas de represión, sus sistemas de vigilancia, reconocimiento facial. reconocimiento facial.
Y, Que es una eso cosa es que preocupante, mucha, ¿no? mucha gente le encanta, el tema del reconocimiento facial. Como si vamos a instalar unas cámaras para detectar a los ladrones en el centro de la ciudad y los agarramos después y tal. Para detectar un carro robado aquí, lo agarramos por allá. Y a mí me da un poco más de miedo. Es un poquito... Porque es que sí, esos son usos buenos. Pero es que los usos malos son tan malos que a mí me echan para atrás en muchos de este tipo de tecnología. Y ojo, al menos en cuanto a contratistas del gobierno estadounidense, ahorita esos son los que están haciéndose el billete. Hay que montar una empresa de AI. ¿Sabes cómo lo vamos a llamar, no? ¿Cómo? ChatGPT. No, Ahí ese está. es el modelo. Ahí está. Agárralo ahí, papi, para que veas. Siguiente. Y el otro tema es el educativo, cognitivo. Hace poco salió un estudio. Que la gente está más bruta. En serio. Básicamente. En serio, un estudio En pues, palabras más bonitas y en un paper académico del MIT. del MIT. Claro, ellos lo hacen con pruebas y tal, pero sí, pues en efecto Esa es hicieron... su conclusión. Su conclusión. Agarraron 3 grupos. Un grupo que utilizó ChatGPT, o no me acuerdo si fue ChatGPT, pero creo que sí, para sus ensayos y como que le mandaron varias tareas de escribir y todo lo demás. Otro grupo que lo utilizaba intermedio, o sea, podía usarlo, pero no tanto. Y otro grupo a la vieja escuela. ¿Ok? Solo, como decimos nosotros en la universidad, pues. Por supuesto. Y le midieron, y digamos, hicieron varias mediciones de su nivel cognitivo y vainas de sinapsis y todo. Y no, efectivamente, el grupo que utilizó ChatGPT, sus capacidades de memorización, de pensamiento crítico, de análisis, de todo, bajó, pero drásticamente en una cuestión de no sé cuántos meses. Fue un tema de menos de un año. Y a ver, no hace falta tampoco uno lo sabe, ¿no? O sea, no hace falta un estudio. Uno lo sabe con un uso de ChatGPT que tienes que tampoco usarlo mucho porque vas a terminar utilizando como una especie de muletilla para todo y que haga el pensamiento por ti. Sí. Y me parece que obviamente en este caso da un poquito igual porque bueno, si ya estás trabajando y X. Pero bueno, si tú aplicas eso a las universidades o al bachillerato o incluso a los colegios más elementarios, mira, tienes un problema, creo yo. Sí, yo lo que veo es que también hay muchos profesores sufriendo por ChatGPT porque no son capaces de innovar en sus métodos de enseñanza. O sea, el punto en el que yo más me caso la pelea a favor de la inteligencia artificial es probablemente el tema educativo. Porque sí, por una parte, la gente deja de escribir ensayos, pero eso debería también ser una manera de entender, coño, los ensayos no le importan a nadie, de la manera en la que están planteados. Es importante que aprendas a escribir, sí. Probablemente depende de tu carrera, probablemente depende de tu área, probablemente depende de un montón de factores más. Y si la inteligencia artificial en realidad es un factor que te permite quitarte esa carga encima, probablemente no necesitas escribir como un ensayista profesional y hacer tu trabajo de manera más eficiente en otras cosas. A mí, yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque fíjate, por ejemplo, con el tema de escribir, yo entiendo que sí es verdad, o sea, por ejemplo, si tú eres un ingeniero, tú no vas a escribir mucho, ¿ok? Eso es En lógico, teoría. en teoría. Porque eso le dicen a los abogados. Le dicen, no, métete a derecho y no vas a ver números. Y después te Mira, meten yo en- estudié ciencias políticas y eso es lo que decían. La estudié por otros motivos, no por la matemática. Siempre me fue muy bien en matemática. Pero le decían, no, métete en estas carreras sociales que no hay números. Es mentira, ves estadística, por ejemplo. Claro, ves ojo, a un cálculo. nivel Básico. mucho menor que un ingeniero. Pero lo ves, igual el ingeniero... De alguna no soy manera- ingeniero, tendremos que preguntarle a nuestro amigo. Yo tengo varios amigos ingenieros, grandes personas, muy inteligentes, muy capaces, no saben ¿Escriben? escribir. No, Ok. no saben escribir. Ok. Ahora, no. Perdona a todos los ingenieros aludidos. Ok. Bueno, o sea, ojo, pero hay excepciones. Pues María Corina es ingeniera y ella sabe escribir, para que veas. Me parece. Entonces hay una de cada tanto, pues. Guaidó también era ingeniero. No recuerdo haber Yo no leído algo escrito por Guaidó. pero debe escribir. Debe escribir. Pero bueno, el punto es, más allá de la practicidad, nos desviamos un poco. Ajá. Previa para el episodio del 28 de julio. Vamos para allá. Vamos para Próximo allá, episodio. próximo episodio. No, pero el tema de O que... anterior, depende. Depende de cuándo salga. De desarrollar también algunas capacidades de pensamiento crítico. Porque cuando tú escribes, tú tienes que... Es muy diferente a hablar. Es muy diferente a enviar un voice, lo que sea. O a grabar incluso. Porque tienes que ordenar bien tus ideas y hacer digamos, un caso comprensivo. Y eso requiere pensamiento. Eso requiere desarrollar tus habilidades cognitivas. Tal vez ya cuando uno está ya post-universitario no importa tanto. Porque sí te tienes que ir claro a tu carrera. Pero cuando eres más chamo, en el cual tu cerebro se está desarrollando, necesitas aplicar eso, ¿no? O sea, necesitas implementar ese tipo de cosas. Pero yo te es pregunto, importante, ¿no? Es como yo agarrar y hacer derivadas. Mira, derivadas. O sea, tengo años sin hacer derivadas. Pero en el momento era importante saber hacerle derivadas porque utilizas otro lóbulo de tu cerebro. O sea, estás utilizando, no me acuerdo cuál de los dos es. Pero uno de tus lóbulos que se enfoca más en el tema matemático lo estás desarrollando.
Entonces, por eso es importante. Pero ahí quería llegar. Y mi pregunta es, ¿eso es un argumento en favor de la escritura o más bien es un argumento a favor de la lógica? Porque si es importante poder argumentar, poder explicar tus ideas de una manera ordenada, pareciera que la escritura es simplemente el vehículo para llegar hasta allá. Y quizá la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿qué es lo que la inteligencia artificial ofrece como vehículo para que se siga desarrollando la lógica? Y no quedemos pendejos, básicamente. Eso no sé. Eso yo creo que es lo que están tratando de resolver. Pero, Sí. pero hay grandes problemas. O sea, yo creo que hay grandes desafíos en el sector educativo. A mí me encantan y ojalá destruyan el sistema educativo tradicional por completo. Dios mío. Yo hice mi proyecto científico para salir de bachillerato sobre el sistema educativo. El sistema educativo venezolano. Mi conclusión, esto no sirve para un carajo. Así como los del MIT dijeron, la gente se está poniendo más pendeja. La gente se está poniendo pendeja. Pero bueno, es que a ver, también como yo sí creo que es muy claro que pues, el sistema educativo en general siempre tiene que adaptarse y es muy difícil, son muy reacios, esos sistemas que son por definición, como son también tan estandarizados y tan masivos además, Implican niños. es muy delicado. Sí. Es una cuestión tradicional también, los padres están acostumbrados a ver la educación de manera X, Y, Z y quieren que sus hijos la vean de manera X, Y, Z como... Clásico, Claro. el meme de que, bueno, pero la matemática me la enseñaron así, no te la pueden enseñar de otra manera, similar. Va a crear desafíos, pero, ojo, no son pequeños esos desafíos, ¿no? Por ejemplo, de integridad educativa me parece muy cómico, creo que una vez, creo que un profesor, también hay profesores que son muy vagos, hay que decirlo. También. Agarraron, mandaron unos ensayos, evidentemente todos los hicieron con ChatGPT. Claramente, todos hicieron con ChatGPT. Y el profesor los corrigió con ChatGPT. Entonces la vaina era, al final, eran dos robots hablándose. Sí. Y esa era la nota. Y es como que, bueno, tampoco así, ¿no? Tampoco así. Yo creo que puedes ir variando las cosas. O sea, me parece a mí que tú también tienes que valorizar más los exámenes en persona. Totalmente que en desarrollen, contra de eso. que desarrollen, pero no que desarrollen memorización. Depende del tema, ¿no? Hay cosas en las que te tienes que aprender, no de memoria, pero saberlos, pues. O sea, no vas a decir, ay, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1700. Como que, bueno, Hay qué cosas bonito. que tienes que entender, no Pero, memorizar. Claro, pero con eso lo puedes hacer a punto de un examen. Porque muchos exámenes de preguntas abiertas, esos exámenes eran horribles, hermano. Yo prefiero 100%. Mira, yo estudié, repito, Derecho. A mí me ponían un examen en el que me decían que qué decía el artículo tal de la ley del trabajo. No, horrible, no. Ese tipo de... No sé, sirve. o sea, yo quiero sacar la ley del trabajo y buscarlo. Claro. Porque en el ejercicio lo voy a poder hacer. Obvio. Pero cuando tú me planteas un caso que yo tengo que resolver y me planteas una serie de hechos y yo tengo que, o sea, tengo los instrumentos a mano para resolverlo, yo veo que ahí hay una mayor oportunidad de aprender y de hablar. Claro, pero ¿Qué tanto me pa- aprendiste y A entendiste? ver, me parece que yo estoy de acuerdo. A mí los exámenes, por ejemplo, exámenes de selección múltiple. Una vez yo saqué un examen de selección múltiple, yo no sabía nada. A ver. Absolutamente, era de química, no, horrible, hermano. El único examen que raspé en mi vida. Bueno, debía haber raspado en mi vida. La partí, saqué, como decía, se basaba en base a 7 porque era un programa específico. Y yo saqué 6 y dije, ahora, pero yo... Por no sé". azar. Por azar, hermano. No, pero ¿sabes cuáles son los peores? Los que te ponen opción A, opción B, opción C, opción A y C, opción B Horrible. y A. Sí, no, pero ¿Todas las anteriores o ninguna de las anteriores? No. No, imagínate. Me parece que esos exámenes se tienen que irse por un lado, Sí. siempre, en general. Sí. Pero sí me parece que hay que hacer más exámenes precisamente porque sabes que no te están haciendo trampa por ChatGPT, y te permite, bueno, ejecuta tus conocimientos, pero yo sé que lo estás ejecutando tú y no es como que le digas a ChatGPT, mira, por favor, resuélveme este caso hipotético que me mandó mi profesor de Derecho. Pero ese es un examen en el que no tienes computador, No, le puedes dar libro. no tienes teléfono, No le puedes dar libro. casi que no Una tienes li- reloj. Correcto. Para donde vamos, no vas a poder ni siquiera usar lentes. De acuerdo. Y no Correcto. sé qué tan rápido va a llegar al punto en el que simplemente no puedes hacer el examen porque tienes un implante en el ojo o en el oído que te sopla las cosas. Ah, no, los implantes estoy en contra. Ojo que ya está pasando. Neuralink, Ya, sí. ya el primer ser humano con un implante Sí, la gente pasó. no se quiere poner vacuna porque que te va a meter un chip y se quiere meter un chip. Es mejor que sea el chip directo y transparente a No través No podemos decir esa palabra, palabra, nos van a joder el video otra vez. Para que veas. No, ok. Pero bueno, no sé, yo tengo una nota optimista sobre a dónde vamos con la inteligencia artificial. O sea, estoy consciente de los riesgos, estoy consciente de que va a haber mucha gente que en el trade-off va a salir jodida, pero yo sí soy optimista
aquí el resultado va a ser positivo, el balance va a ser positivo. O sea, la gente va a perder unos trabajos para poder dedicarse a otros trabajos mejores, más cómodos, más eficientes, más productivos, que generen más riqueza, que generen más placer hacerlo, en vez de la cosa miserable. Porque creo que ese ha sido un poco el ritmo o el rumbo en el que el mundo ha venido a partir de la revolución industrial. Sí, Y bueno, por eso... el trabajo se vuelve una cuestión mucho más, bueno, Sí. Marx decía eso, ¿no? La alineación Pero del para capital. cerrar, yo no creo que sea un cambio como el de la revolución industrial, porque no necesariamente veo ese cambio de época, sino algo más como el Internet. Es una nueva herramienta que vamos a tener a Si es nuestra como el disposición. Internet, excelente. Pa'lante. Para adelante, porque realmente al final el Internet no fue un gran cambio en nuestro día a día, pero no cambió sustancialmente las relaciones sociales, o sea, la estructura social, ni nada por el estilo. O sea, fue una reforma, digamos, más que una revolución drástica. Si es como el Internet, excelente. Si es como la revolución industrial, bien, pero hay que tener cautela. O sea, yo soy un poco más del lado de la cautela. Me parece que es una herramienta importante, pero habrá que haber cautela y hay temas en los cuales hay que ponerle el ojo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios y gracias por escuchar este nuevo episodio del Politicast ¿Cuál es el episodio? 12+1. Bien. Vamos a estar comentando la actualidad política venezolana y mundial, así que síganos en Politics si quieren saber más. Gracias por escucharnos. Muchas gracias.